Bueno, muchísimas gracias a los tres por las intervencións, por las reflexións que tendes feito, en este caso ahora en particular por ser a última, agradecerlle a Carlos tamén esta minuciosa reflexión sobre o que é a relación entre a historia dos encoros, os embalses e a paisaxe. Eu creo que é un tema que dá para moito, para debatir moito e que se plantexaron moitas preguntas. E ao mellor a primeira que se me ocurre a min, non sei se abrir directamente o debate, pero bueno, empezo eu a falar e a partir de aí continuamos. Sería unha reflexión casi de cara ao futuro, non? Estábamos falando da declaración da Ribeira Sacra como BIC en ese proceso de candidatala a ser Patrimonio da Humanidade, e enlazaría un pouco as túas intervencións, a de Begoña e a de Carlos. Begoña falaba en un momento dado de que dentro do proceso de declaración deses embalses como embalses como bens patrimoniais había que contar ca singularidade da súa estructura. Eu creo que había que contar, e xa o temos falado tamén para a súa protección, ca idea de integralidade, é dicir, non vale a pena ou non paga a pena protexer únicamente a Iglesia de Tenreiro, a Capela de San Tenreiro ou a central de válvulas ou a subestación de Belesar se non contemplamos todo o que é o proceso do encoro, é dicir, o poblado, o que serían as diferentes infraestructuras. Aí, ao mellor, é unha solución cómoda porque nos complica moito menos a vida, pero non é realmente a operativa. Realmente a idea sería, non sei se a mí se me escapa, e ao mellor hai algunha, en que momento unha pantalla dun embalse vai a ser declarado tamén PIC, é dicir, vai a ser declarado, pode ser declarado un ben de protección, xa non polo feito da relación ca paisaxe, que iso é evidente e indiscutible e casi consustancial. Sería prácticamente imposible plantexar unha declaración dun BIC dunha pantalla sin contar ca dimensión paisaxística con ese carácter de paisaxe cultural. Pero sí reflexionar sobre o empeño que supón dende un punto de vista arquitectónico, dende un punto de vista enxeñeril, levar a cabo esas obras. Quizáis o mellor exemplo é a de Alcántara, donde temos, por un lado, a ponte, perfectamente recoñecible pola súa antigüedade, pola tradición, e enfrente temos justamente unha gran pantalla que non ten ese reconocimiento, pero que un pouco máis arriba está o poblado, que se non lembro mal é de Sainz de Oiza, con toda unha arquitectura de poblado sumamente interesante. É dicir, se non encuadramos todo nunha integralidade, é moi difícil de preservar. Era un pouco para empezar e romper, bueno, se se vai a quitar a camisa, a chaqueta xa marcho. Simplemente era para romper un pouco a dinámica e empezar a falar justamente de eso, non? É dicir, sería factible plantexar eso, unha pantalla únicamente como BIC, e sobre todo importante, esa visión de integralidade como elemento necesario dentro desos procesos de declaración, onde a paisaxe cultural, aquilo que no 2014 non tiñamos, evidentemente xoga a noso favor para poder facer ese tipo de declaracións. Yo creo que es totalmente... Creo que algo que debíamos de aprender es de las protecciones que se han llevado en otros campos, y creo que no puede ser una protección parcial, no puede ser la protección de un elemento. Una pantalla es un cerramiento, no se entiende si no se contemplan el resto de los elementos que con mayor o menor acierto muchas veces se integran, otras veces rompen, otras veces generan estructuras totalmente distintas. Pero normalmente son elementos armónicos porque se montan me puedes corregir, se montan encerradas, es decir, en lugares muy concretos que la situación propicia esa nivelación o esa cota de la pantalla. Otra cosa es
que creo que por eso viene la dificultad de protección, no tanto en la singularidad del elemento a proteger o qué elementos hay que proteger. Creo que los problemas que hay de protección con este tipo de estructuras, y porque sí tenemos la figura, lo mismo que se protege el canal de Castillo, se protege el canal de Aragón, que son bienes de interés cultural, paisajes culturales hidráulicos derivados del mundo de la industria, han transformado e interactuado un territorio y generado una nueva realidad. Sí tenemos la figura. ¿Cuál creo que es el problema? El coste social que en un determinado momento implicaron estas obras. Y hay un segundo problema desde mi punto de vista. En estos momentos, ninguna infraestructura de estas características que está en uso está protegida. Creo que todas las obras públicas, si se trata de una obra, de una infraestructura pública, se protegen, por desgracia, en el campo patrimonial cuando es tarde, cuando han dejado de tener función. Por ejemplo, Proserpina se ha convertido es una presa romana y se protege por ser una presa romana. Se protege por ese pasado romano y esa manifestación de ingeniería de la misma manera que se protege. Sin embargo, todas las presas o todas las infraestructuras derivadas de la actividad de los años centrales del siglo XX, es decir, desde la Segunda República, si yo no me equivoco, hasta 1980, que se inunda Riaño, de esas hay elementos sueltos protegidos. Por ejemplo, está la capilla de Peares, está la subestación de Belesar. Hay elementos individuales, pero no están protegidos los elementos. Es como si, yo qué sé, protegiéramos un pie y no protegemos el otro. Con lo cual, a la larga las estamos dañando porque estamos fomentando, por un lado, qué pasa cuando dejan de tener utilidad, que como obra pública que no sirve se destruye. Y creo que hay algunas, que es entrocando con lo que decías tú, que son grandes alardes técnicos en un momento que contaban con un reconocimiento internacional de determinadas profesionales que abrieron España a unas perspectivas de posibilidades que el propio gobierno y la propia sociedad no tenía. Con lo cual creo que eso sí hay que reconocerlo. Creo que siguen tipológicamente, no hay que proteger todas, evidentemente, pero sí hay algunas que tienen un carácter singular que sí deberían de ser protegidas. La figura tiene que ser paisaje cultural, pero en estos momentos estamos subordinando la mayoría de las protecciones de las presas a la importancia del entorno natural en el que se hallan, no a la infraestructura en sí. Y creo que tenemos que ir hacia, de una vez, decir, vamos a intentar buscar qué criterios es necesario, qué actuaciones o qué puntos, porque el Plan Nacional de Paisaje Industrial no lo ha definido, qué puntos hacen falta para llevar a cabo la protección de estos elementos antes de que se pierdan, porque la apuesta de España es toda infraestructura de estas características que no tenga utilidad por la Ruta Verde Europea, se va a destruir. Entonces están volviendo a generar un movimiento social que es muy paradójico en contra de esas destrucciones. Se está levantando la gente en los pueblos que se levantaron sus padres hace años por la construcción, ahora se levantan en contra diciendo queremos que se conserve la estructura. Con lo cual creo que para mí, desde luego, no tiene, porque no se entiende una estructura de una pantalla sola, no se entiende una estructura de una capilla o no se entiende una estructura de una playa de transformación. Solamente, para mí. No, Carlos. Yo de las presas. Pues yo es que no puedo. Mejor los especialistas. Yo es que no puedo decir mucho. Lo siento. Bueno, hicimos, ¿te acuerdas, Rebeca, cuando hiciste el documento, este que presentasteis, una reivindicación de la escala territorial que tiene la obra pública? Y que no está reconocida por la legislación.
en Galicia yo creo que es un desastre, ni por los años, digamos, de antigüedad. Sí está reconocida la arquitectura. Digamos, el mundo de la arquitectura ha reivindicado mucho la parte, digamos, como monumento, fundamentalmente, de determinadas obras, cuando hay una autoría detrás de esas obras. Por tanto, hay un tema, digamos, sospechoso. Por tanto, es lógico en este sentido que se haya reivindicado la autoría, porque hay unos temas profesionales que también pueden estar detrás de todo esto. Creo que te he visto también en las ponencias, vas a venir a Toledo, has presentado una. Entonces estamos organizando el 26, 27, 28 en septiembre en Cuenca, Toledo y Madrid, reivindicando el patrimonio cultural de la obra pública, que no está reconocido por las legislaciones autonómicas, que no está reconocido por los propios profesionales que se encargan de las obras públicas, porque creen que el reconocimiento de determinadas obras públicas les limita, digamos, la intervención que puedan hacer sobre ese tipo de obras, ¿no? Y ahí es donde, bueno, hay un libro de François Choy, que es sobre la transformación del patrimonio, cómo se está produciendo ya desde el principio, bueno, ya desde el 18 una transformación respecto al patrimonio, incluso en el siglo XX, a principios del siglo XX, con los centros históricos, pero todavía somos tremendamente dependientes de la protección como monumento. Es decir, aquello que es monumento, que tiene una autoría, lo protegemos, ¿no? Aquello que es una autoría más difusa y que es un mundo complejo creado por el hombre, fíjate que la reivindicación de paisaje cultural aquí es tremendamente reciente, en 2007 me parece, o no, bueno, 2007, por tanto, en Galicia no se han dado cuenta hasta 2007 de que tenían que proteger el paisaje en este sentido, ¿no? Entonces, esta reivindicación de que, bueno, ya se ahora lo defiende muy bien, de que el paisaje de Galicia es un paisaje con unas connotaciones tremendamente interesantes y que no podemos seguir protegiendo solamente monumento a monumento, porque no los lleva a ninguna parte, yo creo que está detrás de las limitaciones de patrimonio que seguimos aprobando en este sentido en Galicia, ¿no? Y la obra pública, sea una carretera, sea una infraestructura hidráulica, sea una presa, pues necesita una escala. Y la escala no es la escala del lugar. Puede ser el Puente de Alcántara la escala del lugar, aunque ni siquiera el Puente de Alcántara es la escala del lugar. No os he dicho que al lado del Puente de Alcántara la Administración Autonómica de Extremadura está haciendo otro puente. Se ha empeñado a hacer un puente, está cargando es un horror, se cargó la vía romana, pero considera que es un tema funcional, que no hace falta para nada, tiene que hacer un nuevo puente entre la presa y, bueno, esta cosa de las administraciones de que la protección de un determinado elemento histórico va más allá del elemento histórico, por tanto, por supuesto, el entorno de protección, pero ¿hasta dónde llega el entorno de protección? Bueno, los temas paisajísticos, que lo hemos defendido también en los centros históricos, ligados a los monumentos históricos, que sean centros históricos, tema fundamental. Si no protegemos el paisaje que está descansando sobre ese elemento, sea un centro histórico, sea, nos estamos equivocando, como se está equivocando la propia Junta de Extremadura en este sentido. Por tanto, escala territorial para las obras públicas. No se puede proteger individualmente, es decir, que esté protegida su estación porque lo ha proyectado un arquitecto militar que había aquí, esto no tiene ningún interés. Por tanto, lo que proteges es un paisaje transformado como consecuencia de las obras que se hacen en un momento determinado, que hemos modificado la escala del río. Pero si queremos proteger todo eso, bueno, en el fondo están protegidas, porque si es paisaje cultural y el bien está incluyendo también, eso en este momento está protegido, ¿no? Pero la escala de protección, yo creo, de la obra pública,
tenemos, bueno, no voy a seguir por la misma dirección, pero tenemos elementos territoriales en Galicia extraordinarios, de carreteras, de caminos, también hemos celebrado curso de caminos, de obras hidráulicas, que no tienen ningún tipo de protección. No tiene ninguna, porque no interesa. Entre otras cosas, no le interesan a los propios responsables. Si los responsables, que no puedan intervenir ahí, los puedan ensanchar, los puedan, casi siempre ingenieros, lógicamente, que están interviniendo sobre eso, pues les crea, a no ser que la obra esté abandonada. A no ser que la obra ya... Y algunas de las presas que se están tirando ahora, yo creo que pequeñas, por ejemplo, hemos descubierto una de Carlos Fernández Casado, que no está sorprendiendo que se tire, que son los grandes ingenieros del siglo XX, ¿no? Por eso la reivindicación, a veces la autoría, yo creo que es interesante, ¿no? A ver, yo creo que hay una parte fundamental... perdón. Creo que hay una parte fundamental que funciona y los últimos estudios de gente que está fuera están llevando a eso, y es que con independencia de todos los planteamientos que tenemos en la actualidad, parte del proceso que ha experimentado España desde el final, sobre todo, que es lo que están estudiando, desde el final de la Guerra Civil hasta el comienzo del régimen democrático, se debe, digamos de alguna manera, a el planteamiento de las personas que estuvieron detrás de estas obras. El planteamiento, independientemente del cuestionamiento de la foto que tú pones, que no entienden la situación de rechazo, porque para ellos hay una teoría que es la transformación social que se lleva a cabo desde el punto de vista de la ingeniería, que son estudios que comienzan en Estados Unidos y que llegan a España, que dicen que no solo se transforma el territorio, sino que también es necesario transformar esa sociedad. Por ejemplo, que des un interruptor y haya luz, en el sentido de mejoras sociales. Y eso es fundamental, porque además pasa una cosa, o sea, yo he analizado la obra de Peares de Becerril, Alberche, que está al lado del Tiemblo, y resulta que el tipo de estructura que monta, el tipo de pantalla central a pie y tal, son todas muy similares, con lo cual resulta fundamental, independientemente del tamaño de la escala que coincide con el momento, porque, a ver, corrígeme si me equivoco, yo creo que todo proyecto de ingeniería de presas lleva lo que llamaríamos hoy impacto ambiental antiguo, que son elementos que se van a ver afectados por la transformación de la estructura. Por una parte, porque los necesitan para realizar las expropiaciones de cara a la declaración de obra de utilidad pública, y por otra parte entiendo que es para afectación, para contemplar lo que daña. O sea, sería una especie muy simple, se daña tal, pero sí creo que resulta fundamental, porque además yo a nivel personal creo que el movimiento de tirarlas en el momento que va a ser, imparable, porque es dictado y acuerdo de Europa de la Europa verde. Y creo que es lo que dices tú, se está potenciando un tipo de fuente energética, que son las eólicas o las fotovoltaicas, en las que se está volviendo a cometer el mismo error. El impacto que se está generando con la multiplicación de esa energía verde. Porque, a ver, si yo no me equivoco, el impacto de las presas está hecho desde que están construidas, luego no hay más impacto, es energía verde. Son renovables. Son renovables y casualmente están cuestionadas, y el Ministerio está apoyando la creación de minicentrales a pequeña escala. Dices, ¿dónde es? Entonces, el problema está en la escala y en el coste, entiendo yo. Pero o se meten en el marco del paisaje y se genera, pues yo qué sé, paisaje cultural, industrial, paisaje cultural, su verdadero... No tiene sentido protegerlas. Y si no tiene sentido, se van a perder. O sea, sean de quien sean. Y muchas veces es fundamental.
Porque, por ejemplo, cuando Jordi hace Belesar, está construyendo una bóveda que es única en España y que Fenosa la ilumina y es el segundo monumento más visitado de Galicia después de la Catedral de Santiago. Eso, por otra serie de circunstancias, se ha olvidado. Pero si hay un planteamiento ya de monumentalidad en todas, que yo creo que parte de Saltos del Duero, cuando rompe totalmente la escala y cada vez van creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque descubren que almacenar agua es lo más barato, solo tienes que subir pantalla. En el momento que tienes, no cuesta mantenerla, es renovable. Con lo cual yo creo que el único sistema es paisaje cultural de alguna manera que reconozca el espacio en el que está. Y por otra parte, pragmáticamente, otra vía es totalmente inabarcable. Y vamos, corregidme si me equivoco, está Manolo. El agua es dominio público, don Río, con lo cual entraría al Estado. Moi bien. Bueno, pero aí hai tamén unha cuestión, e tío comentabas agora, que eu creo que é importante, que a paisaxe cultural al final é un proceso, igual que todo patrimonio cultural, é un proceso, é un constructo social. Claro. En este momento, as paisaxes son as que coñecemos agora, non as que estaban antaño. Por lo tanto, a destrucción de calquer presa vai a devolver a paisaxe a un estado que non é o que temos recoñecido, e o grado de degradación, polo menos durante un par de décadas, vai a ser moi importante. É dicir, tamén haberá que empezar a pensar en dous impactos. O impacto medioambiental que pode supoñer a destrucción dese encoro, por unha banda, e o impacto na outra memoria construída do mesmo encoro. Temos unha visión negativa, evidentemente, pero eu creo que esas dúas visións, esas dúas construccións culturais hai que telas en conta. Quería intervir. Eu aproveito entre medias para tamén facerlle unha pregunta despois para Carlos, que a mí que me interesaba, porque o cinema tamén é un proceso de construcción cultural, para que a vayas pensando, que papel xoga primeiro o nodo e o cinema de Heftener dentro dese proceso de construcción, e segundo, algo que a mí me interesaba moito, que era o papel dos guionistas, porque el filmaba, pero o interesante tamén é a elaboración do guión que articula todo ese discurso. Pero bueno, eso o comentamos despois, así queda sempre antes. Son dúas preguntas, unha moi concreta e outra un pouco máis ampla. A primeira é que cando se compara a Lei de Repoboación Forestal da República, que a Lei de Repoboación Forestal do ano 48, xa non me lembro moi ben, e se lle quita o preámbulo de que se fixo despois da guerra, son prácticamente, técnicamente, similares. De feito, estaban os enxeñeiros detrás, non? Entón, a pregunta é se isto se pode, de alguma maneira, transponer ás obras hidráulicas. Isto que é algo aceptado, os historiadores, vamos chamarles sociais e clásicos, que produce certa perplexidade, non? Que comparando as dúas leis, a parte técnica é prácticamente igual, non existiu a guerra, nunha palabra. Se iso pode ser transposto ou non ás obras hidráulicas, é un problema de historia, non? E a outra pregunta, xa fago as dúas seguidas, non? Estou pensando, xa desde o punto de vista do patrimonio, na ponte de Gundián, non? A ponte de Gundián, para min, é un elemento totalmente integrado na paisaxe, unha vez que aceptas un pouco o carácter evolutivo do que é a paisaxe, a intervención, o que é a nosa historia. No suposto de que esa vía que xa está con moi pouco uso desaparecera, hai un grupo, hai unha opinión, vamos chamarlle que se ancora nunha visión romántica da paisaxe, que preferiría tirar a ponte de Gundián e deixar tal como estaba as loxas de San Xoán de Covas, non? Entón, son as túas preguntas, non? Unha primeira histórica e a segunda, que pensas desa... Porque eu creo que o problema neste momento é que aínda non temos asimilado culturalmente o carácter evolutivo da paisaxe, a humanización da paisaxe, en que medida estes elementos realmente son algo patrimonial, algo que temos que defender, algo que é moi noso, non? Que son esas duas cuestiones. Bueno, la
repoblación forestal que se hace y antes de la guerra civil y después también, ligada a la construcción de embalses, es un proceso muy interesante porque ahí incluso por temas funcionales, porque a ellos tampoco les interesaban los arrastres correspondientes de las laderas y entonces hay repoblaciones importantes. O sea que muchos de los árboles que conocemos alrededor de los embalses yo creo que es el resultado de repoblaciones forestales, es la impresión que yo tengo, ¿no? Y además porque el nivel del agua está haciendo desaparecer la vegetación correspondiente. Respecto a este debate entre lo natural y lo artificial, es que todavía hay gente que cree que hay algo natural. Es decir, yo no creo que haya nada natural, ni desde el punto de vista de la vegetación. Como acabo de decir ahora, todo el entorno de los embalses es un no arbolado, ¿no?, de las repoblaciones correspondientes, ¿no? Entonces, esta no aceptación del paisaje construido, queriendo volver a las condiciones anteriores, y que tiene que ver también con el tema de las presas, yo personalmente no lo entiendo, ¿no? El puente Guntián, antes de hacer el nuevo puente, era una especie de referencia del paisaje. A mí no me gusta el puente Guntián. Creo que es un puente muy tardío, se empieza en los años 30, tiene dos estribos bastante feos, lo único que es defendible es la bóveda, por tanto no avanzaba nada, sé además quien lo construyó y ese proceso reconstructivo, ¿no? Pero sin embargo, paisajísticamente a una cierta distancia es magnífico porque está cerrando una especie de cerrada y del estrecho de Cobas, ¿no? Y por tanto yo personalmente no veo que eso haya que demolerlo, ¿no? Se puede convertir, como se están convirtiendo algunas de estas vías, aunque la historia de las vías verdes en España ya viene desde el principio de los años 80, en un sitio para caminar, con una visión del paisaje maravillosa, y en donde el puente te sirve también para esa visión del paisaje, ¿no? O sea que yo no veo la necesidad de... Yo creo que no se va a demoler eso nunca, ¿no? Porque se ha convertido en una referencia del paisaje independiente. Bueno, de hecho, el nuevo puente, que es una bóveda de mayor luz, intentó reflejar incluso entre los tímpanos hay unos pilares que sostienen el tablero, la forma también de Puente Guntián, ¿no? No creo que eso se demuela, ¿no? O mismo problema que hai ca lei de forestal, hai ca lei de patrimonio. A lei de patrimonio da República, da 33, mantense viva ata o 85. É dicir, hai tamén unha práctica xurídica de poder saltarse as leis para manter todo igual, saltándose a través de decretos, etc. E iso debería ser unha práctica bastante común. Non cambiar nada para que todo siga máis ou menos igual. Grazas. Bueno, eu primeiro felicitaros os tres polas vosas intervencións e creo que abrimos varios melóns importantes. Bueno, a mí me parecen importantes un pouco porque estamos nesas en varios debates dentro da sección de patrimonio e ás veces as mesmas preguntas que saen aquí, pois seguimos cuestionándoas e non sabemos moi ben como resolvelas, non? Entón, vou a seguir afondando nisto para sacar máis cuestións polémicas, porque ademais temos compañeiros no público que eu creo que tamén poden axudar a este debate, non? En primeiro lugar, hoxe en día, efectivamente, temos Galicia, de feito, foi unha das comunidades autónomas que unha vez que nos adherimos ao Convenio Europeo da Paisaxe, das primeiras que fai unha lei de paisaxe, pero certo que non é ata o 2016 que se inclúe a figura na nova lei de patrimonio. O certo é que desde entón están declaradas dúas paisaxes culturais. Unha, a de Sálvora e San Vicente, que tivemos que facer o informe, o arquipélago no seu momento, que tiña bastante problemática, e outra, a Ribeira Sacra. Pero xa non lo cuestionábamos no seu momento, non tanto no caso da Ribeira Sacra, como si no caso de Sálvora,
non hai unha reflexión previa porque non podemos declarar da mesma maneira unha igrexa que unha paisaxe, non? E ese é un traballo que nos queda aínda por facer e que creo que só a partir de novas declaracións nas que asumamos realmente que unha paisaxe é un constructo entre elementos naturais e acción antrópica, pois seguiremos fallando, por decirlo de alguna maneira, na maneira en como protexemos ou nos elementos que deben ser declarados como tal nunha paisaxe cultural. Con respecto á integridade, nos mesmos este ano pasado tivemos que facer, outra cuestión é tamén as paisaxes, as proteccións de patrimonio industrial. Creo que temos dúas proteccións en toda Galicia e outras dúas que están camufladas como paisaxe industrial, pero que non son como patrimonio industrial, pero non están recoñecidas como tal. O ano pasado tivemos que informar a declaración como BIC das Pontes, pero o único que se declaraba era a chiminea das Pontes, non o que toda a estrutura, co cal estamos cortando en cachiños o patrimonio, e aquí un pouco nos pasaría exactamente o mesmo, non? Entón, ese outro punto no que temos que seguir reflexionando, pero nos pasou exactamente igual con o funicular de Valga, que finalmente foi declarado cando nos propoñíamos o contrario, precisamente porque non se conservaba nin a autenticidade, nin a integridade, nin etcétera, etcétera, non? Pero no tema das presas temos un problema detrás engadido, e tanto Begoña como agora Díaz Fierro comentouno, e é que ao fin e ao cabo o que non recoñecemos como patrimonio é algo no que nos temos que recoñecer, é dicir, é algo que temos que recoñecer socialmente, e ese é un dos problemas que está detrás deste tipo de arquitectura, deste tipo de estructuras, non? Que hai un problema detrás de falta de conexión social con ese tipo de elementos, non? Entón, como resolvemos isto? É dicir, temos unhas estructuras que, en algúns casos, son un exemplo importante de enxeñería e dun modelo de vida, dun momento da nosa historia, pero que ao mesmo tempo ten unha desconexión por toda a carga social e a destrucción da paisaxe que supuso no seu momento. Entón, eso está no fondo, por exemplo, desde o meu punto de vista, da propia problemática que tivemos coa declaración a Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra, que evidentemente hai que asumir ese melón, e que supoño que xa se estará asumindo, pero igual temos que explicar eso de outra maneira, non? Entón, esa é a segunda cuestión que me parece importante. E a terceira estaría relacionada co tema dos parques eólicos. Tamén é unha cuestión que a nos preocupa bastante, e que nos alegrame o que comentaches de que esteades facendo con unha empresa, o sea, que se asuma que temos unha problemática non só social, sino incluso patrimonial, é dicir, estamos impactando a paisaxe e estamos transformando totalmente unha paisaxe. Entón, sí, pero como? Si necesitamos enerxías renovables, pero como temos que facer iso para non cargarnos parte do noso patrimonio? Ademais, no noso caso, efectivamente, a paisaxe cultural é parte da nosa identidade. Entón, bueno, en fin, a cuestión Moitas gracias. Eu creo que aí hai tamén moitas cousas, pero para falar moito máis adiante hai que repensar todas as figuras de patrimonio, non só como figuras, sino na súa escala. Tamén a escala local está totalmente omitida. Non podemos protexer todo por enriba, que é o que estamos facendo, tirando por elevación para protexer cousas que ao mellor hai que protexer por embaixo. Eu creo que ese será outra cuestión para falar na sección e debatir no seu día. No caso da enerxía eólica, non esquezades o impacto arqueolóxico, que ese xunto co ambiental é terrible. Bueno, Carlos quería tamén as 8 sei que temos que pechar. Para veces que claro, somos especialistas
recomienda turísticas porque ya pertenecen al Museo y la cabina, pues una de las últimas que se ha rodado, por eso estaba con el móvil para dar el dato, es la quinta de Terminator Destino Oscuro del 2019. Ya sé que es lo que es, pero es que hay una secuencia larga que destrozan media presa, además. Y ya sabemos lo que son estas películas. Y entre medias también se han rodado muchos anuncios de publicidad y se han hecho reportajes de moda, que eso sí lo sabía. Yo no sé, estaría a lo mejor bien saber el dato de si precisamente por haber sido escenario de películas, porque ahora es una nueva modalidad y además es súper curioso, que yo creo que ha surgido sobre todo a raíz de la serie Juego de Tronos. Y les cuento por qué. Yo soy profesor de diseño escenográfico, ¿no? Y esa es otra línea que tengo previa investigación, y curiosamente por un encargo, por otro lado, o lo que fuese, pues que lo hice con otro profesor, hicimos un análisis, digamos, escenográfico y estético. De repente me percaté que todo lo que había con respecto a la escenografía era turismo cultural, es decir, las agencias de viaje organizaban tours, Juegos de Tronos. Hay una asociación en Madrid que se llama, por otro lado, el Madrid Film Commission, que se están dedicando, con colaboración con la Universidad Complutense, que están haciendo además una página web, como es de Madrid, claro, es la Comunidad de Madrid, con todas las localizaciones, o sea, un mapa con todas las localizaciones de las películas que se rodaron allí, porque saben que en los años 60 las afueras, sobre todo lo que es la parte hacia las sierras, se instalaron los estudios de Rolston, ¿no? Y ahí se rodaron 55 días en Pekín, en fin, la de la caída del Imperio Romano, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, esto es un plano que, bueno, uno va pinchando los lugares y te aparece pues toda la información, aparte de fotos, lo que se rodó, en fin, todos los datos, pues luego también está con el plano de cómo llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé también que, por ejemplo, en las minas estas de Almería, que hay en el Cabo de Gata, las de Rodalquilar, todo esto también suele ser mucho escenario cinematográfico, yo las conozco personalmente y desde luego me parece un escenario flipante, ¿no? Yo pienso en eso, en el tema un poco más de películas y estético. Y no sé, yo dejo ahí también en el debate que insisto, no sé si tiene muchas visitas turísticas Aldea Dávila, aparte de que, bueno, la zona es impresionante, pero que es ahora una nueva modalidad que además no hay más que ver las agencias de viajes, bueno, pues de la fuertes Juegos de Tronos, pero eso ha abierto un poco ahí como la gallina a los huevos de oro, y cada vez se está... Bueno, de hecho en la película esta de Joker, y ya me callo, esta que hizo Joaquín Phoenix, las famosas escaleras, no sé si saben qué peli les digo, que es el nacimiento de Joker, el personaje que luego será un contrincante. Sí, por las escaleras esas que están, no sé, pues esas escaleras ahora, porque ha salido en prensa, la moda es irte a esas escaleras y hacerte la foto haciendo el Joker. Y de esos hai infinidad de anécdotas. De eso pasou un pouco, o efecto foi cando se baleiraron os embalses, o que pasou en Lindoso. É dicir, que de pronto converteuse en un elemento atractivo, primeiro para a xente que iba a visitar o seu pobo, pero o Lindoso había moita xente, ou foi moita xente máis da que se contaba, era un atractivo máis, non? Hai un tipo de turismo que si vai a funcionar por aí. Pero eu che preguntaba sobre o papel dos guionistas nos... Bueno, que estas películas, normalmente el que escribía la mayor parte del guión era él, y además eran todo películas muy estructuradas, con también ese afán didáctico, porque además algunas de ellas, y yo creo que son ejemplos únicos, y además ellos que son también nosotros, vamos, más expertos, pero que la presa de Dávila, que es de sus películas así, por lo que yo he visto más conocidas, es que habla desde el momento en el que están haciendo las prospecciones y estudiando, digamos, el terreno para ver si esta cerrada es la buena, hasta el final, ¿no? Hasta cuando se inaugura, y te cuenta, y es de un valor testimonial interesantísimo, porque ves todo el proceso
de la construcción, la cementación, luego la colocación de las turbinas, en fin, que vas viendo todo el proceso, ¿no? Aparte que luego él incluye todas esas historias. Y luego lo que sí pasaba es que había muchas de esas películas que los comentarios a veces los escribía él o los escribía Matías Prats, y había documentales que los vendían al Nodo. Luego él aprovechaba y el Nodo le encargaba también hacer reportajes, que hay muchos reportajes que se supone que son de él porque están rodados en Zamora, pero no están firmados, y que incluso cuando iban al Nodo, y ahí está la versión de él que puso la empresa, y luego la versión del Nodo, los del Nodo que además están firmados, están en internet, que se pueden ver en los archivos del Nodo, y hay variaciones, sobre todo los comentarios, porque la censura todavía había ciertos comentarios que no sé qué, pero los retocaban todavía más para suavizarlos, cuando realmente en ese aspecto además Eftener pues era una persona entregada a su trabajo, y como supongo que la mayoría no querían líos, a mí que me dejen hacer mis películas y mi trabajo y ya está, ¿no? Pero está todo, son películas que están todo, y además algunas empiezan con flashback, ¿no? Hay una, y ya termino, que es muy curiosa, sobre el tema de los beneficios de la luz, que empieza mostrando un pueblo como si hablase el pueblo. Érase una vez yo que era un pueblecito sin luz, que vivía triste y tal, y luego te pone un matrimonio de campesinos y le dicen las cosas esas de la época, que hoy en día no suenan atrasadas, porque la mujer está planchando con la esta de carbón, y le dice el campesino, ¿a ti no te gustaría una plancha eléctrica, no? Y ya es un poco... Y luego el tío se va a unas ferias, que hay una feria de electricidad, en fin, como que el tío está convencido, pero antes le preguntan a unos operarios y te lo cuenta como medio documental, medio historia. Al final consigue que vemos a la mujer planchando con la plancha eléctrica, y el último plano es las mismas imágenes del principio, o sea que se ha pensado este hombre toda la estructura, que son las mismas imágenes, el mismo comentario, pero ya diciendo, eras una vez el pobrecito tal, pero ahora ya tengo luz, ¿no? Y ya la cosa ha cambiado. Y eso lo están poniendo por la tele, mientras los dos campesinos están comiendo, con la tele encendida, ¿no? Moi ben, justo. Esa secuencia era a que se quería eu comentar de ver a tele ao final, que a idea do progreso como avance. Bueno, non sei se hai un último minuto para unha última cuestión, así para valoración, sobre todo para Carlos e Begoña. Como vedes o proxecto de Europa Verde, o proceso de remover as empresas como unha oportunidade, como unha amenaza moi grande, como unha mala idea? A ver, creo que es una apuesta por la energía renovable cuando no se tiene en cuenta la energía renovable que hay en un país. Creo que es para la mayoría de las obras, para la mayoría de las obras de ingeniería del 20 que están mayoritariamente sin ningún tipo de protección, es un gravísimo problema, porque están instaladas en espacios que son dominios públicos, y o repensamos cómo proteger aquellos elementos que sean merecedores de esa protección, o vamos a perder una gran parte de patrimonio español que sí se movilizó por defender otros elementos porque necesitaban una reconversión de una ciudad. Estas no están en ciudades, parte de ese aprecio viene a que no es algo con lo que convives todos los días. Están en lo que se llama, con perdón, la España olvidada, la España vaciada, están muy alejadas de esos núcleos urbanos. Parte del aprecio viene en la convivencia y en el conocimiento de ellas. Aquí no puede haber esa convivencia porque están en lugares muy apartados, pero desde luego es un punto, por lo menos es un toque de atención de que si queremos conservar o proteger alguno de estos elementos debemos de actuar ya. Desde mi punto de vista, no sé, Carlos, ¿qué opina? No, estoy de acuerdo. En buscarle otros usos más contemporáneos, independientemente de la funcionalidad que tenga la empresa en un momento determinado, como se ha hecho con Proserpina también. Claro. Y por ahí es por donde yo creo que tendrían que ir las cosas, ¿no?
Incluso hay una mirada técnica que siempre es interesante y que se puede generalizar. Me ha gustado mucho lo que has dicho, Rebeca, de que puede haber una educación también en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista social. Entonces, ¿cómo se cambia el rechazo inicial? Que lo ha habido y lo sigue habiendo, ¿no? En una aceptación, pues ese es un debate interesante, ¿no? Hacer una exposición buena de todo esto. Se puede, bueno. Muy rápido para que la gente vea tal sitio que interesa cuando lo ve. Unas plazas de un sitio impactante. Lo que se echa siempre de menos es gente en las conferencias estas. Yo no sé si es que avisáis a los arquitectos, a los ingenieros, a aparejadores. No sé, supongo que son medidas que tendrían que estar interesadas en esto y nunca hay casi nadie en las conferencias. A ver, no, o problema é que hai xente en escrito. Hai xente en escrito. Estamos desde fuera. A ver, No sabía yo eso. mira, antes da pandemia normalmente enchíamos esta sala. O sea, normalmente antes da pandemia non todas as... Sí. Sí, bueno, no Consello hai unha páxina na que se publicita e a través das redes sociais. Muchas veces a xente non... A ver, a mí porque me chega directamente, pero claro. non me pongo a ver el Consello, a páxina de Consello todo. Claro. A ver, normalmente todas as persoas que xa viñeron algunha vez, a partir de aí, reciben sempre a publicidade de todo o que se fai. Claro. Estábamos falando antes que ás veces non é fácil mobilizar a xente, non sei se porque hai un exceso de actividade ou que, pero a semana pasada tivemos o foro dentro do 40 aniversario e cantas persoas éramos? 20 algo, 20 e pico. Sí. La gente no va. Sí, la gente va. El miércoles pasado ya estaba, y además era sobre el agua también, era sobre las presas que se habían hecho en la época de Franco y de sus compañeros de las villas que habían formado con los embalses que se habían creado. Claro. Entonces está muy relacionado y allí estaba a tope de gente y aquí estaba aquí. Bueno, hai temas que interesan máis e outros que interesan menos tamén. Bueno, eu quería decir que me parece moi valente a aposta efectivamente, de reivindicar este patrimonio cultural desde o punto de vista do hormigón, da técnica, da enxeñería, pero o que pasa que, claro, eu son moi reticente, todavía está moi cercano a considerar o patrimonio. De todos os xeitos hai unha paisaxe de sereas, de crecidas do río, que implican mortes, os bañistas que están aí, de bandas mortas de vegetación, de caudais de ríos mortos. Eu estou esperando a segunda parte donde estas paisaxes tamén que se reivindican con moita valentía do meu punto de vista, pero necesitamos esa visión de desarraigo dos povos, dos caudais, dos ríos mortos, que é un drama moi dramático, o caudal mínimo, o caudal ecolóxico. Eso hai que decirlo claramente, porque efectivamente son paisaxes que teñen esa doble condición, non? De todos os xeitos, pareceme moi, non sei xa, de novo digo, reiterar, moi valente desde o punto de vista do Consello de Cultura Galega, que empeza a tratar, a poñer estes temas na mesa. Non, seguramente para o ano, non sei, a ver como sale, poderá haber a segunda parte, que era a base desta, que era tamén ter a visión das institucións e das comunidades, que é o que falta aquí. É dicir, aquí agora estábamos falando de infraestructura, de enxeñería, patrimonio e paisaxe. Agora faltaría esa visión. En esa visión seguramente vamos a topar sorpresas, porque o desarraigo acaba convertíndose en nostalgia. É dicir, nos coincidimos fai pouco tamén nestas xornadas que fixemos co alcalde de Portomarín, e o alcalde de Portomarín non lle digas de quitar o
embalse porque non vai a ser posible, pero non o concibe, é dicir, xa hai outra visión da poboación, é dicir, a relación que hai co espacio, e se vas a Belesar, prácticamente ao pobo de Belesar ocorre exactamente o mesmo, co cal hai que manter un equilibrio entre o recordo, que é un recordo traumático, eso é evidente, e a construcción da memoria que se fai a partir dese recordo traumático e o emprego, os beneficios que este tipo de infraestructuras e paisaxes teñen creado en un momento dado, non? E que agora están xogando a favor de mantelos. Eu creo que aí, incluso, por exemplo, sería moi interesante, tío, falabas, e para min é unha dúbida que descoñezo totalmente, é dicir, que capacidade ten unha paisaxe que leva 50, 60 anos anegada para que nun momento dado baixen as aguas e se poda recuperar dunha forma natural. Outra cousa é que vayamos e replantemos, porque logo estamos construindo de novo un paisaxe antrópico igualmente, non? É dicir, e mentras eso non se arranxa, que ocorre? É dicir, que facemos con carruínas e ca xente? Pero unha cosa, en estos momentos todos estos embalses, y creo que es algo, y yo también estoy en contra del caudal ecológico, o sea, pero creo que es algo que no estamos contemplando, han creado su propio ecosistema. Tú no le digas, hay aves que vienen, que reparan, ¿qué se va a hacer con eso? O sea, porque el impacto, por ejemplo, del indoso, de las fotografías de Acerero, era muy duro, parecía que había pasado la guerra mundial, o sea, por allí, porque había quedado, es un paisaje gris, totalmente muerto, que dices, vale, aflora esto, pero ¿y el ecosistema que tenemos montado después de 50 años o 60 años? Lo destruimos y tardamos otros 20 años en montar uno nuevo, porque si repoblamos, estamos de nuevo creando el paisaje nosotros, creando otro elemento artificial, la posibilidad de regeneración, lo que comentaba Juan, a la gente que vive en los sitios que tienen embalses o presas, a los ayuntamientos, por ejemplo, pequeños, no les hables de sacarle el embalse, porque ese embalse tributa al municipio, con lo cual son igual de los pocos ingresos que tienen. Claro, es un tema muy... Por eso decía Juan que igual nos sorprende. A mí, hablando con Maite, que no está aquí, es una alcaldesa de un pueblo pequeño de Huesca, que es la secretaria de FENEMBALSES, nos decía que el 90% de los ingresos que tienen los pueblos pequeños del Pirineo, al margen de la actividad turística seguro, es el ingreso de aquellos que tienen centrales o embalses del impuesto de actividades especiales. Y entonces, a ver, yo lo desconocía, por ejemplo. Se te queda una cara diciendo, vale, y si te sacan el embalse, porque se revierte esa situación por el Pacto Verde Europeo, de que vivimos en el municipio en sentido como entidad municipal, y eso es parte de la disputa y parte de el lío que tiene el alcalde de Portomarín. Nos decía, a mí me da igual el embalse, yo lo único que quiero es que cuando hay la jornada de piraguas tener agua. Y dices, vale, es otra generación, es una persona joven que no vivió la creación del embalse. Él tiene la memoria del embalse siempre, con lo cual no tiene sensación, esa nostalgia de ese pasado que es una construcción social, al fin y al cabo también. Claro, es muy complicado. Ecosistemas, los embalses de ahora no han generado ecosistemas. Un embalse desde el 40 han pasado casi 80 años y el ecosistema generado ahora, creo que hay que dar una visión que sea divulgar la importancia. Por ejemplo, en Bande, el embalse de las Conchas, Aquis se inunda, ¿vale? Una parte de Aquis se inunda, no se puede ver, está declarado bien de interés cultural, dejando claro que esa parte está inundada y que una parte está inundada. Y casualmente la Confederación
del Miño ha dado dinero para levantar otra puerta de Aquis, porque la gente quiere ver Aquis con agua alta, y han descubierto que tiene una oferta brutal de tirón turístico del campamento romano inundado, flotando las estructuras recrecidas. Bueno, eu simplemente para rematar, eu deixaría tamén aí sobre a mesa dúas cuestións. A figura de paisaxe cultural é moi bonita, é moi cómoda, é moi práctica, pero ten unha parte moi comprometida, que é a relación ao longo do tempo entre o espacio e as persoas. Claro, en donde pos punto final a esa relación, o punto é seguido. Claro, co cal, calquera das dúas opcións, destruílo, mantelo, recuperalo, son viables. Eu creo que, por outro lado, hai outro problema moi importante, que sempre vamos, o decía antes, pensando na protección absoluta. E o mellor hai que empezar a pensar que ten que haber figuras intermedias que permitan esa protección sin chegar aos condicionantes da máxima protección. E esa reflexión, ahora que levamos xa uns anos con unha lei e con unha práctica de protección patrimonial, tamén vai haber que facela. Pero, bueno, eso estou trasladando en quedanzas miñas que non teñen, ao mellor, tanto xa que ver co tema. Eu creo que son as 8:10, non, Rebeca? Deberíamos deixalo. Moitísimas gracias a todos e os emplazamos para a vindeira, que seguro que será o próximo ano. Gracias.